Bueno, siempre pensé el depende a quién le preguntes como si fuera otra persona. Este depende a quién me pregunte es a mí mismo. Si me preguntas sobre Sarmiento hace 20 años, 10 o 30, mis respuestas son totalmente distintas a lo que pienso ahora de Sarmiento. Antes ni siquiera cantaba el himno a Sarmiento, me parecía una persona mala. Aparte la cara, no la foto que uno ya conoce de Sarmiento, tiene cara de loco y después, bueno, me enteré que le decían el loco. Además, le quería dar la Patagonia a los chilenos, a Chile, que decía que se queden con la Patagonia, quería como más o menos dividir el país a la mitad, donde cortaba Buenos Aires por ahí, y que la Patagonia, como en un territorio poco habitado, inhóspito, un territorio para ellos desértico, obviamente estaba habitado por sus personas, los habitantes originarios de América, indios, ¿no? Llamados por ellos salvajes, entonces no los querían para nada. Otra cosa, digo, pero cuando estaba siendo elegido presidente, estabas en Estados Unidos, digo, ¿qué amor por el país había? Después, bueno, por la educación, las escuelas que hizo, bueno, pero trajo maestras de Estados Unidos, pero este tipo es todo un extranjero. Claro, hizo la educación para domesticarnos, hizo que sea obligatorio. Eso lo hizo después de que fuera presidente, lo hizo cuando era ministro de Educación, pero no importa, fue él. Él fue el que hizo que la educación sea obligatoria, para domesticarnos, para unificarnos el criterio, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que yo pensaba antes de Sarmiento, me caía totalmente mal. Bueno, entonces ahora te cae totalmente bien. No, ¿entendés que juzgar un personaje histórico desde la actualidad, desde mi visión actual, es un poco incorrecto? Bueno, pero ¿qué? Entonces justificás una matanza, justificás un pensamiento discriminatorio, justificás todo lo malo diciendo que era otra época y que no lo puedo comprender y que como son del pasado son mal interpretados o siempre nos llega el comentario sobre esos personajes, la opinión de otro, lo que vemos en los libros de otros personajes, entonces no puedo opinar, pero no. No es eso. Cuando hay personajes que se van tanto tiempo en el tiempo, tantos años, más que décadas, siglos, es difícil interpretarlos. Bueno, pero hay escritos sobre Sarmiento, hay cartas, hay comunicaciones, está su gestión de gobierno, libros que él ha escrito donde se ve el pensamiento. Entonces sí podemos llegar a conocerlo. Sí, ok, está bien. Yo lo que me fui enterando después, bueno, el desprecio que tenía a los gauchos y a los indios, bueno, eso, viste, es para decir, bueno, ¿cómo justifico eso? Hay que justificarlo. Está mal. Pero te digo, mira cómo cambié con respecto a Sarmiento. Primero que eso que decía de la Patagonia choca, duele o que realmente molesta, que decís, bueno, ya no puedo seguir hablando con una persona que quería darle la Patagonia a otro país. Pero tengo que pensar que durante la presidencia de Sarmiento, hablando mitad del siglo XIX, la Patagonia no era totalmente de Argentina. Territorio que se estaba expandiendo la frontera. La idea de Sarmiento, es decir, bueno, era un territorio como de nadie. Vos decís, bueno, pero se lo podía haber exigido, conquistado, ok, pero la idea de Sarmiento era como cortar el país, por decirlo de una manera, a la altura de La Pampa, de Buenos Aires, más que nada de La Pampa, y fomentar esa parte del país, ¿sí? Fomentar las comunicaciones, no invertir recursos en extender la frontera, por ejemplo. ¿Sabes? Lo veo como competencias y cómo le va a ser un territorio tan extenso y tan rico en recursos, en paisaje, en lo que quieras, como la Patagonia. Bueno, pero fíjate que cuando lo enterraron a Sarmiento, lo enterraron con la bandera argentina, chilena y la paraguaya. Tenía una visión quizá más de unificación. Tal vez, esto es una especie de especulación. El tema de las escuelas, muchas veces decían, bueno, si no hubiera estado Sarmiento, decían en la primaria no teníamos que venir al colegio o al secundario, que eso fue después, pero bueno. Pero no, eso es hiper necesario el colegio. Cada vez que ves alguna cosa moderna o una cosa espiritual, una cosa que vos considerás que está bien, dices, bueno, pero esto no me lo enseñaron en el colegio, esto no te lo enseñan en el colegio, depositando en el colegio que te enseñe a vivir prácticamente, pero eso muchas cosas son de la familia, pero el conocimiento, el salir de vos mismo para superar tus errores, para aspirar a un ideal, para tener una aproximación a la sociedad, como es ir al colegio, estar en contacto con otras personas, lo que favorece la convivencia, la vida en sociedad. Fíjate que ahora el colegio, ni iba a decir que es un desastre, pero bueno, voy a generalizar mucho, pero se ataca tanto la educación y los docentes y fíjate cómo está la sociedad. Unificar algo no es para domesticar, sino era para dar una sensación y una visión y un pensamiento de unidad. Fíjate que venían un montón de extranjeros, fíjate que, bueno, sí se va, pero se estaba borrando la historia originaria de América para dar lugar a una historia europea, por ponerle una palabra, una historia tinta. Y bueno, sí, ¿cómo haces para formar un país de la nada? Bueno, no, yo pienso que tendrían que haber hecho esto y si no lo
y aquello porque se formaba de cero, entonces habría que respetar. Ok, pero la Argentina tiene, no, bueno, 23 provincias hoy, pero siglo XIX, mitad del siglo XIX, no eran esas provincias. También lo diferente que son las provincias en la actualidad y en esa época. Bien podía haber pasado, especulo, y no sin ningún fundamento, que se podían haber dividido en 23 países diferentes. Una exageración, Sebastián, ¿qué estás diciendo? Fíjate países europeos, no solo por tamaño, sino que tienen costumbres parecidas, otros muy distintas, pero países que son muy chiquititos. Y en Europa, ¿cuánta cantidad de países tenés? Por estas divisiones que se fueron generando y que en Argentina no trajo profesoras, señoritas, de Estados Unidos para que enseñen acá en las escuelas porque no había aquí. Había que formarlas y recordar que Sarmiento admiraba mucho a Estados Unidos. Oh, eso me recontra dolía porque yo pienso en Estados Unidos como en el país que empecé a conocer de adulto, ¿no? Así bélico, conquistador, consumista, capitalista, extremo, etcétera, etcétera. Pero recordá, Estados Unidos, cuando empezó a liberar, colonizó de Inglaterra, cuando se independizó, los ideales de Estados Unidos eran prácticamente espirituales. Y empieza nombrando a Dios, al Altísimo, fuente de toda razón y de toda justicia. Y los ideales de los primeros patriotas de Estados Unidos eran muy nobles. Y también era, más allá de dejar de lado eso, que puede ser también decir, bueno, pero eso que tiene que ver con la política, tiene que ver con la política porque te marca una ética, te marca una forma de trabajo, te forma una visión de Estados Unidos que, bueno, sí se va, pero al principio de Estados Unidos le sacó el territorio a México. ¿Cuánto territorio le sacó? ¿Qué me estás hablando? Estoy hablando de la mismísima formación de Estados Unidos, ¿sí? Tenían un montón de esclavos, la guerra entre Estados Unidos contra Estados Unidos. Ok, todo podemos hablarlo un montón y debatirlo, tampoco lo estoy defendiendo. Y cada cosita da para hablar un tema nuevo. Se abre como una especie de carpeta en Windows para hablar de ese tema. Lo que yo sé que Sarmiento sí quería copiar eran las bases de Estados Unidos en las comunicaciones, que primero se estaban haciendo, se estaban creando redes telegráficas y sobre todo el tren. Las vías de tren de Estados Unidos que pretendía Sarmiento era comunicar a todo el territorio, favoreciendo la comunicación entre las provincias, bueno, los estados en Estados Unidos, las provincias en Argentina, sobre todo el comercio, sobre todo para dar esa sensación y para unificar al país. Lo que nos llega a Sarmiento, lo que me llegó a mí también, es la visión de los que lo atacaron mucho a Sarmiento. Un poco lo estoy defendiendo, estoy tratando de poner en la balanza los pros y los contras, ¿verdad? Sarmiento lo atacó mucho el campo, porque Sarmiento en un discurso dijo que la política argentina olía a bosta de vaca o de caballo, no recuerdo ahora. Hay un ejemplo en Chivilcoy o en otros lugares que él quería fomentar colonias, colonos, quería dividir la tierra en pequeñas parcelas o no tan grande como quedó dividida en Argentina, que pocas personas se adueñaron de todo un territorio de hectáreas, hectáreas, hectáreas. Yo vivo en Mar del Plata y decís, empezás a ver si como una familia era dueña de todo Mar del Plata, de todo General Porredón, wow, pero esto es una locura. Quería Sarmiento, era todo lo contrario, hacer como se hizo apto de dividir la tierra en pequeñas porciones, para que haya pequeños productores, para que no haya un solo monopolio de tierra. Bueno, obviamente los estancieros de esa época de Argentina lo atacaban y lo criticaban a Sarmiento, ridiculizándolo todo el tiempo, atacándolo todo el tiempo. Fíjate que hay caricaturas, voy a buscar alguna caricatura de Sarmiento. A un político también en general se les hacía burla de esa forma. Apodo ya no, el loco, que empezó a promoverse por distintos medios. También tenía un poquito de razón, ¿no? Por la forma de ser de Sarmiento, quizás sus firmes ideales, pero bueno, no lo conocimos a Sarmiento personalmente para saber cómo era. Además, sufrió un atentado Sarmiento, presidente que sufrió un atentado. También podemos decir, bueno, el piedrazo que le dieron a Roca cuando asumió presidente Julio Argentino Roca, sí, está bien, pero fue mucho después. Te diría que fue el primer atentado que sufrió un presidente. Tendría que averiguar si había algunos otros atentados, no sé si algo, pero tampoco lo quiero googlear ahora para, no, con lo que sé, con lo que recuerdo. Un atentado, incluso se ponía un cornete para escuchar mejor. Y bueno, pero también tenía enemigos por todos lados, y ya al hablar mal de los gauchos, despreciarlos tanto, los indios, los gauchos, fíjate que en Estados Unidos también hubo, no presidentes asesinados directamente. ¿Qué lleva a eso? No lo sé.
para próximos videos. Mi conclusión hoy: hizo cosas buenas la mente de la educación cada vez que yo también la critiqué un montón, la educación, incluso la obligatoriedad de la educación. Estaba equivocado, realmente sirve mucho la educación en primaria. ¿Tiene que cambiar? Sí, obvio, pero bueno, la educación se la debemos a Sarmiento. Esta ley quizá hubiera salido con otros presidentes, con otras personas, la ley, tal vez, seguramente sí, pero esto sentó las bases de que después toda la cadena educativa argentina fuera gratuita, ¿sí? Universidades, por ejemplo, ¿verdad? Que tuvimos universitarios grandiosos. Se me ocurre ahora Favaloro, una persona que es de una universidad pública. Bueno o malo, Sarmiento, una persona. Una persona quiso plasmar su idea en el país y viste que uno cuando habla